En el paso uno de la metodología, vamos a pensar en una instancia del problema que queremos resolver y vamos a imaginarnos cómo resolveríamos el problema para esa instancia particular. En otras palabras, vamos a pensar en inputs sencillos para esa función que queremos diseñar y primero que todo entender cuál sería el resultado esperado de esos inputs y segundo, tratar de resolver el problema para esos inputs en particular. Todavía no estamos pensando en cómo generalizamos a que el algoritmo pueda agregar con cualquiera de dos pares de vectores. Queremos resolver el problema inicialmente para esos inputs que vamos a escoger de ejemplo. La instancia que vamos a usar para este paso debe ser pequeña porque esto lo vamos a analizar a mano y no queremos estar un par de años analizándolo. Sin embargo, debe ser una instancia, unos inputs que sean representativos de los patrones que pudiesen suceder en el input y que quisiéramos estar analizando a través del algoritmo. Me explico. Aquí yo tengo tres instancias que pudiesen llegar a ese problema. Es decir, tres pares de inputs. Este, pues, tendría el problema para mí de que, ok, sí, tú esperarías que esto diera cierto, ¿verdad? Porque ambos, si tú le quitas los ceros, pues ambos vectores son iguales, pero ni siquiera tienen ceros, así que tu algoritmo no estaría pensando en cómo va a trabajar con los ceros. Así que esta instancia no sería apropiada ¿verdad? Para esta metodología, porque no te forzaría a ti a pensar qué vas a hacer con los ceros. Aquí tenemos unas instancias un poquito más grandes. En este caso, pues el problema que yo le veo a estas instancias es que sí tienen ceros, ¿verdad? Así que cuando yo me invente algo para trabajar con esta instancia, voy a tener que pensar qué hago con esos ceros. Pero fíjate que los ceros que tienen esos dos vectores, pues están o entre medio de los números o al principio, ¿verdad? A mí me gustaría que si mi algoritmo va a considerar qué hacer con esos ceros, pues que esos ceros aparecieran en todos los sitios posibles que pudiesen aparecer en el vector, es decir, al principio, entre medio y al final. Así que esta instancia está un poquito mejor que la anterior, pero preferiría entonces yo algo como esto, ¿verdad? Una instancia como esta. La función que yo voy a diseñar debería devolver cierto si estos son los vectores que yo recibo. ¿Por qué? Porque si se eliminan los ceros, pues ambos lo que contienen es la secuencia 5, 7. Pero fíjate cómo los ceros están intercalados en esos vectores, de manera tal de que el algoritmo que yo piense o la manera que yo piense para resolver esta instancia, todavía no estamos hablando de algoritmo, ¿verdad? La manera como yo vaya a solucionar esta instancia, pues me va a requerir a mí pensar qué voy a hacer con los ceros del principio, con ceros que tengo entre medio de los números e inclusive con ceros que tengo al final. Así que esta sería una mejor instancia y es la que vamos a utilizar a continuación para mostrar cómo se hace este primer paso. Ya escogimos la instancia y sabemos cuál es el resultado esperado. Por ejemplo, para esos dos vectores de input, el resultado debería ser true. Ahora nos toca pensar cómo con las operaciones que provee el vector y con otras operaciones que conocemos de programación, podríamos determinar si ambos vectores son iguales en cuanto a los números que no son cero, en cuanto a la secuencia de los números que no son cero. Una idea podría ser recorrer de principio a fin ambos vectores saltando los ceros y asegurándonos que los que no son ceros pues ocurren en el mismo orden en ambos vectores, ¿verdad? En estos dos vectores, si yo me salto los ceros, pues descubro que en este 5 7 y en este 5 7 también. Así que por lo tanto, pues son iguales para propósitos de este ejemplo. Para poder llevar cuenta de, si vamos a hacer ese recorrido, ¿verdad? Para poder llevar cuenta de por dónde voy explorando cada uno de los vectores, vamos a necesitar utilizar dos índices que son los que yo estoy representando aquí con el índice azul, que es el que me sirve para este vector que vamos a llamar el vector A, y el índice rojo para el vector B. Entonces, podríamos comenzar el asunto buscando a ver, posicionar ambos índices en el primer elemento que no sea cero en ambos vectores. Eso para este ejemplo significaría que el índice que vamos a utilizar en el vector A lo tendríamos que adelantar, o sí, adelantar hasta el primer elemento que no es cero, que en este caso es 5.
¿ok? Ya con el índice de ese vector ahí y el índice del vector B en el primer elemento que no es 0 también en B, pues entonces podríamos comparar a ver si esos dos elementos son iguales. En este caso lo son, ambos son 5. Así que entonces podemos continuar con nuestras comparaciones. Y lo próximo sería hallar después de ese 5 el primer elemento que no sea 0 en cada uno de los vectores. Podríamos entonces saltar todos los ceros que vengan después de ese 5 y entonces en ambos vectores noten que hemos llegado al próximo elemento que no es 0, que para este ejemplo pues es 7 en ambos casos. Son iguales, ¿verdad? Esos elementos. Por lo tanto, continuaríamos a buscar el próximo elemento que no sea 0 en ambos vectores. Y eso, en este caso, implicaría que en ambos vectores vamos a llegar al final. Así que hemos terminado el recorrido sin encontrar disparidades en cuanto a los elementos que no son 0. Por lo tanto, nuestra función podría regresar true. Acabamos de ilustrar cómo sería que uno trabaja una instancia del problema. En este caso, pues es una instancia que da true. Sería recomendable tratar una instancia que da false para ver si esa misma idea que tuvimos en este caso, pues arrojaría el resultado de false siguiendo las mismas reglas que impusimos. En este caso vamos a ir directamente al paso número 2. Y el paso número 2 es, para esa instancia que acabamos de analizar, escribir exactamente qué era lo que estaba pasando mientras corríamos esas instrucciones que nos estábamos imaginando para esa instancia. Me explico. Al principio, cuando empezamos a discutir esa estrategia de que íbamos a recorrer los dos arreglos, pues hablamos de que para poder llevar cuenta de por dónde va uno y por dónde va el otro, íbamos a necesitar unos índices que yo los represento inicialmente con los colores azul y rojo. Pues ahora voy a escribir exactamente que yo sé que para resolver el problema para esta instancia yo necesito crear dos índices y comenzarlos en cero, ¿verdad? Porque cero es el primer índice de cada uno de los vectores. Okay, así que I va a ser el índice para recorrer este arreglo y J va a ser el índice para recorrer este otro arreglo. Entonces, escribiendo detalladamente qué es lo que pasó entre el comienzo del recorrido y esta primera ocasión donde vamos a estar comparando elementos no cero, pues lo que pasó es que el índice del arreglo A, ¿verdad?, comparó contra el primer elemento, ahí le dio que ese era 0, así que incrementó ese índice hasta el próximo valor de ese índice que es 1, comparó ese elemento contra 0 y ahí vio que ese elemento no es 0, por lo tanto ahí se detiene. En el caso de B, en el primer sitio donde busco, ¿verdad?, que es en el índice 0, ahí hay un elemento que no es 0. ¿Ok? Y en ese momento comparé por donde iba mi recorrido en el arreglo A contra por donde va el recorrido en el arreglo B. Como son iguales, pues entonces puedo continuar. Si no hubiesen sido iguales, puede ser un momento ya en donde mi idea, ¿verdad?, mi idea de cómo voy a resolver el problema hubiese regresado a false si no fueran iguales. En este caso lo son, así que voy a continuar con los recorridos y comparando los elementos correspondientes. Vamos a continuar. Lo próximo que seguía era que queremos en cada uno de los arreglos adelantarnos hasta el próximo elemento que no sea 0. Pues, ¿qué sucede internamente? Con lujo de detalle, lo que pasa es que en el arreglo A, ¿verdad?, compararíamos este elemento a ver si es 0, pues lo es. Así que seguimos, buscamos el próximo es 0, buscamos el próximo, ahí es que encontramos el próximo que no es 0, ¿verdad? Esto fue lo que pasó internamente. Comparamos a 2, ese es 0, a 3 es 0, a 4 no es 0, pues ahí va, es un momento de detenernos porque ahora nos toca comparar eso contra donde se detenga la exploración o el recorrido en el otro arreglo. En el otro arreglo estábamos por aquí, ¿verdad? Después de que habíamos ya considerado el 5, íbamos aquí vimos que había un 0, así que seguimos para adelante. En el elemento B2, ahí no hay 0, por lo tanto es el momento de comparar los dos elementos no 0 que encontré en mi recorrido simultáneo por los dos arreglos. Como son iguales, como son 7 en ambos casos, pues entonces continuamos. Próximo que pasó es que
tanto en A como en B se continuó buscando elementos que no fueran cero después de ese último que comparamos. En el caso del A, pues inmediatamente encontramos que hemos llegado al final de ese vector, ¿verdad? Porque la I ya sería igual al tamaño del vector. Este vector tiene tamaño 5, así que la I, después de explorar A4, se incrementaría y me daría 5. Ya ese es momento de detenerme. Y en el caso de B, déjame ser un poquito más específico aquí, ¿verdad? En el caso de B estábamos aquí y lo que sucedió en este paso fue que exploramos a B3, B4, B3, B4, B5 y B6. Y todas esas nos dieron igual a cero, por lo tanto, ¿verdad? En cada uno de los casos seguíamos hacia la próxima hasta que llegamos al final del vector. ¿Ok? En nuestra idea, ¿verdad? De cómo solucionar esta instancia, pues sucedió que llegamos al final de ambos vectores. Como hemos llegado al final de los dos vectores sin encontrar más ningún otro elemento que no sea cero, pues entonces ahí podemos devolver cierto. Y eso es cierto, lo que implica es que a través de nuestro recorrido, donde estábamos saltando los que eran cero, pues siempre encontramos los mismos, ¿verdad? La misma secuencia de elementos.